Bueno, tengan todos muy buenos días. Nosotros hoy queremos ratificar ante el país que nuestra Constitución establece de manera clara y transparente que Venezuela es un Estado federal y descentralizado. Tenemos 24 entes federales que por ello escogen diputados, que son sus representantes ante el pueblo y sus representantes federal, cuyas competencias están establecidas en la Constitución. Es como que si un presidente con sus competencias constitucionales, un gobernador o un alcalde, fuese suspendido de su ejercicio sin ser sustituido. Eso solamente puede hacerse mediante una repetición de elecciones y en dado caso que se declare la falta de uno de ellos, debe haber inmediatamente quien supla la falta absoluta. En el caso del Estado Amazonas, la aberración que hizo el Tribunal Supremo de Justicia fue suspender la proclamación de unos diputados que ya tenían inmunidad con una medida cautelar y que para proteger los derechos de una candidata perdedora, vulnerando los derechos de todos los electores de Amazonas, todos sus habitantes y los derechos de los diputados, y dejando sin competencia federal constitucional al Estado Amazonas. Es como que si lo hayan dejado sin gobernador y la imposibilidad de que tuvieran gobierno regional, o dejar al país sin presidente, y quién entonces va a tomar las decisiones del presidente. Por ello, eso nunca en un juicio se había procedido a suspender una proclamación, porque sería violar la Constitución. Y nosotros enseguida nos opusimos a esa medida cautelar que viola la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas y de los ciudadanos de Amazonas, y hasta el momento sobre eso no se ha decidido. Y la única decisión posible del tribunal es restituir los derechos vulnerados del Estado Amazonas, tal como lo está solicitando también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y es dándole, revertir semejante decisión. Nosotros, como Asamblea Nacional, quiero que se entienda con absoluta claridad, tenemos el deber constitucional que ante la denegación de justicia del Tribunal Supremo de Justicia y la violación a los derechos constitucionales federales del Estado Amazonas, a sus ciudadanos y de los pueblos indígenas del sur, acatamos la solicitud de los diputados electos y los volvimos a juramentar. Ellos nos solicitaron en el mes de enero su desincorporación para darle una oportunidad al Tribunal Supremo de corregir semejante error, y hasta la fecha eso no ha sucedido. Por lo cual, los que están al margen, violando la Constitución, el Estado federal y descentralizado que le garantiza derecho al Estado Amazonas a través de sus representantes en el ente legislativo y federal, que es la Asamblea Nacional, están en el deber y la necesidad de ocupar sus curules en las asambleas, nosotros garantizándoselo, porque así es la única manera de que el pueblo de Amazonas, el ciudadano de Amazonas, pueda participar a través de sus representantes en sus derechos políticos, en sus derechos humanos. Eso es demasiado claro, obvio, contundente, y ya el Tribunal Supremo de Justicia y los sectores oficiales no pueden seguir ocultándolo. Eso nosotros hoy queremos ratificarlos, y la Junta Directiva estamos entregando un comunicado donde ratificamos y señalamos el por qué estamos tomando estas decisiones en defensa de los derechos políticos y los derechos humanos de los ciudadanos de Amazonas, y el estricto respeto a la soberanía popular, el estricto respeto a las competencias federales a que deben de disfrutar los ciudadanos de Amazonas, y que se expresa a través de sus diputados. Nosotros no estamos aquí por un capricho, por un mandato de la Constitución, y solamente puede haber una sustitución de un diputado por otro previo un juicio concluido con sentencia firme, y después de esa sentencia firme, si ordena la repetición de elecciones, esos diputados siguen en sus cargos hasta que se repita la elección y sean sustituidos
por los nuevos diputados electos, que pueden ser incluso ellos mismos, como seguramente va a ser. Pero así es que ha procedido y procede nuestro sistema jurídico en acatamiento a la ley, a las propias sentencias del Tribunal Supremo y a la Constitución, no de otra forma. Aquí se ve el fondo violatorio de la ley con la intención del gobierno, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, es querer quitarnos, a como dé lugar y respetando todos estos elementos constitucionales, la soberanía popular. Nosotros también queremos decir que cuando salió esta sentencia cautelar del Tribunal Supremo de Justicia, la cual rechazamos, estaba establecido en su encabezado la solicitud al Consejo Nacional Electoral de los expedientes administrativos de hecho y de derecho y que fueron enviados para todos los casos y circuitos impugnados, menos para el Estado de Amazonas. Ahí el Consejo Nacional Electoral también está actuando de manera cómplice al no enviar esos expedientes y esos informes de hecho y de derecho al Consejo Nacional Electoral, como lo hizo con todos los demás circuitos impugnados y como lo ha hecho en todos los demás casos que han ingresado a la sala electoral del Consejo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, lo que evidencia una sistemática complicidad entre estos organismos con la intención política del PSUV de no aceptar la decisión del 6 de diciembre con las 2/3 partes nuestras en la Asamblea Nacional. Pero nosotros vamos a seguir firme con nuestra decisión porque estamos acatando y defendiendo nuestra Constitución al pueblo de Amazonas y al pueblo indígena del sur. No es aceptable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, que se elimine una diputación durante la tramitación de un juicio iniciado en la presentación de un recurso contencioso electoral. Eso es en sí mismo pues inaceptable desde el punto de vista constitucional, que es en la práctica lo que ha sucedido durante más de 6 meses. Porque durante estos 6 meses todos los electores del Estado de Amazonas y también los electores de la región sur indígena, que hay que insistir, abarca no solamente al Estado de Amazonas, sino también al Estado Apure, todos esos electores han carecido de sus representantes propios ante la Asamblea Nacional y sin duda eso implica una merma, un déficit serio en términos democráticos, una violación del derecho de representación política y del derecho de participación de la ciudadanía. Por más esfuerzo que hagan los diputados electos en otros circuitos, por tener en cuenta también los intereses de los ciudadanos de Amazonas, nunca esto puede sustituir ese derecho fundamental a tener sus propios representantes que fueron así electos el 6 de diciembre de 2015. Eso por un lado. Y el otro elemento muy grave es la demora, y aquí vamos al tema de los lapsos. Se ha incurrido en una gran demora, puesto que después de más de 5 meses de haber vencido el lapso dentro del cual la sala electoral debía pronunciarse sobre las oposiciones presentadas, no hay decisión alguna, no ha habido decisión alguna de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y el artículo 187 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es muy claro cuando indica que esta decisión debe dictarse no más allá de 8 días de despacho. Imagínense ustedes un lapso tan corto y sin embargo, a pesar de eso, después de más de 5 meses no hay una decisión, no ha habido decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual se lesiona además el derecho a la defensa, porque una de las características de las medidas cautelares, en este caso una medida de amparo cautelar, es que estas medidas suelen adoptarse por razones de urgencia sin escuchar a la otra parte, pero no porque se elimine el derecho a la defensa, sino porque se pospone su ejercicio a través de la oposición a la medida cautelar. Esas oposiciones se ejercieron por 3 partes en el proceso: la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, los diputados suspendidos y también electores que se hicieron parte en el trámite de electores del Estado de Amazonas. Ninguna de esas oposiciones han sido resueltas. La sala electoral abrió un cuaderno separado y no hay decisión todavía al respecto de estas oposiciones. Entonces, evidentemente, no solamente es que ha habido demora, sino una demora gravísima, pues una falta muy grave en la que se ha incurrido, porque eso atenta contra los derechos de los electores del Estado de Amazonas, de toda la región indígena sur. De ahí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya hecho énfasis en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. A través de su relatoría especial sobre los pueblos indígenas, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha subrayado pues, que es muy peligroso, muy serio, muy grave desde el punto de vista de los derechos humanos
que los pueblos indígenas hayan sido despojados de esa forma de su representación a través del diputado electo en la región indígena sur. Entonces, el comunicado del Tribunal Supremo de Justicia se refiere a la causa principal, pero guarda silencio sobre el cuaderno separado, guarda silencio sobre las oposiciones a la medida cautelar, y es justamente la medida cautelar la que ha producido este efecto de dejar a esos electores sin representación. No es el juicio principal por sí solo, porque el juicio principal por sí solo, lo correcto era haberlo tramitado sin suspender a los diputados. El problema está en la medida cautelar, y esa medida cautelar es la que se mantiene en pie sin haber permitido que se ejerciera de manera eficaz el derecho a la defensa, porque el derecho a la defensa no es solamente el derecho a presentar un escrito, sino que se ha resuelto dentro de los plazos legales. Por lo tanto, claro que hay una demora, puesto que basta revisar el expediente para percatarse de que han transcurrido más de 5 meses desde que venció ese lapso establecido en la ley para que la sala electoral se pronunciara sobre la oposición a la medida cautelar. Y como decíamos, como cuestión de principio, pues no es posible que simplemente por la presentación de un recurso, sin todas las garantías del debido proceso, se pretenda dejar a un Estado y a todos sus electores sin representación parlamentaria.